Hola compañeros, el día de hoy mi equipo de trabajo y yo, conformado por Saldaña Soto Priscila, Montaño Robles Lisset, Verde Barraza Luis Alejandro y yo, Bea Colius Celia Evelyn, les presentaremos una entrevista realizada a la psicóloga clínica Joana Satarain para que nos hable acerca de su experiencia y su forma de trabajo. Bueno, pues bien, ¿qué tipo de entrevista utiliza con mayor frecuencia? Ok, podríamos decir que semiestructurada. Sí, ¿por qué semiestructurada y clínica, no? Porque la clínica nos va a dar como más apertura sobre la historia y conocer más acerca de los antecedentes del paciente que tengas. Semiestructurada porque siento que la estructurada limita mucho al paciente para que pueda fluir en la manera de expresarse. La segunda sería, ¿qué estrategias utiliza para generar valor con el paciente durante la entrevista? ¿Qué estrategia utiliza para generar valor? Primero, salud. Es bien importante el salud. Ser cordial con las personas al momento de recibirlas. Creo que el tono de voz que utilizas con las personas es bien importante, modular tu voz. Cada quien tenemos un tono de voz diferente, a algunas personas se les va a facilitar más y a algunas se les va a complicar, pero es bien importante saber qué tono de voz tienes que utilizar. Puede ser suave, pero al mismo tiempo firme y hablar con claridad. Mirar a los ojos, es bien importante hacer contacto visual con las personas, mirar la cara. El contacto visual, que no sea siempre constante mientras toda la entrevista, ¿no? Porque también puede cansar. Entonces, también esa parte la tienes que regular. Si crees que hay una pregunta que es un poquito invasiva o es un poquito fuerte, hacerla con mucho respeto, incluso podrías decirle con mucho respeto que hacer una pregunta de esto, ¿no? Algo que es muy importante también considero antes de iniciar la entrevista, decirle al paciente o a la persona, porque no siempre van a ser pacientes, a lo mejor vas a entrevistar, si vas a la organización, por ejemplo, vas a entrevistar a un empleado o a alguien que algún candidato para un puesto, ¿no? Pues no siempre van a ser pacientes. Pero algo muy importante es la confidencialidad. Entonces, hacerle ver al paciente o a la persona que pues la información recabada va a quedar ahí o va a ser de uso exclusivo para el clínico que tú tengas. ¿Sí? ¿Cómo adapta su forma de entrevistar según la edad, cultura o tipo de trastorno del paciente? Según la edad, de acuerdo, por ejemplo, si son niños, obviamente es bien importante utilizar un lenguaje, o niños o adolescentes, un lenguaje que sea común en ellos, que sea muy claro, que sea entendible, tratar de evitar, por ejemplo, palabras que sean muy formales o muy sofisticadas, que les sea complejo entender. Tratar siempre de que lo que tú le estés preguntando sea claro. Saber a quién vas a entrevistar, conocer la etapa en la que están y tú ya traer como un antecedente, no de información de la persona, sino del contexto, para que te sea mucho más fácil establecer ese clima de confianza con la persona. Sí. Bueno, las siguientes preguntas las voy a realizar. Muy bien, perfecto. La que sigue, ¿cómo evalúa la veracidad o coherencia del paciente al realizar la Qué buena pregunta. Reviso mucho, observo mucho su postura corporal, sus rasgos, la información que me dio anterior, o sea, voy como corroborando, o sea, en el mismo diálogo, ahí sale, ¿no? El cuerpo te va a reflejar mucho y
la persona está falseando la información, ahí puedes como identificar también, no tal cual que sea una mentira, pero sí ponerle ahí como una notita, ¿no? De cómo reaccionó la persona ante esa pregunta. Bien, va muy relacionado con la pregunta que sigue, que es ¿qué señales no verbales usted considera más importantes a la hora de entrevistar? ¿Qué señales no verbales? Pues lo que te comentaba justamente, la postura corporal, de repente pues las personas hacen como, o sea, su cuerpo lo ves como rígido, como tenso, como que se cierra, se cruza el brazo, la mirada es bien importante. El lenguaje corporal, no sé si hasta ahorita lo hayan revisado o a lo mejor más adelante, pero la mirada es bien importante cuando miras hacia la derecha o entre tus ojos, cuando miras hacia arriba, o sea, que tiene que ver a veces cuando estás recordando algo, o cuando estás construyendo o elaborando algo, ¿no? Entonces, sonrojarse, también puede ser la sudoración, todas esas señales nos indican que en ese aspecto o en esa preguntita en especial hay mucho todavía como que podamos hacer. Pues, ¿cómo manejas situaciones en las que el paciente se traje vacío, desespera? Para la resistencia me voy a regresar a la pregunta que me hacían del apoyo. Creo que es bien importante que la persona se sienta en un clima de confianza, ¿sí? Que le hagas saber a la persona que lo que se va a platicar, comentar en esa situación va a quedar ahí, que se puede sentir libre de poder hablar cualquier cosa, cualquier situación que le esté pasando. ¿Y cómo organiza esta información obtenida para la seguimiento a las personas? Me gusta mucho hacer mis notas de manera física, o sea, por escrito. Y entonces, ya que tengo mi entrevista en físico, pues hago mi historia clínica. Ya me mando la digital, en donde ya pues formo el expediente del paciente, y ya pues esa historia clínica se relaciona con las pruebas aplicadas en el paciente, y así es como voy guardando, teniendo su experiencia. La siguiente pregunta será lo tuyo. Aunque sabemos que es importante cumplir las cuestiones éticas, desde su perspectiva, ¿cuál es aquella que usted considera más fundamental al realizar una entrevista? La confidencialidad. Sí, creo que esta parte es algo que debemos cuidar mucho, ya lo había mencionado anteriormente, pero sí, creo que es algo que debemos de cuidar mucho, la confidencialidad y el respeto a la otra persona, que cuando la persona esté expresándose no se sienta enjuiciado o juzgado por ti. Si es la confidencialidad. Creo que es algo que no puede perderse nunca. ¿Qué considera que es lo más gratificante y lo más difícil de su trabajo? Lo más gratificante es escuchar cuando tu paciente se siente mucho mejor, cuando va avanzando en su proceso, cuando estás viendo cambios en lo que está trabajando, independientemente del área en el que estés. Lo más gratificante es el avance del paciente, se siente muy bonito, es una satisfacción muy grande. Lo más difícil es cuando hay casos en donde el contexto o su red de apoyo no es suficiente como para que pueda avanzar. Y es doloroso. Es doloroso a veces darte cuenta que como terapeuta vas a tener limitantes
y que tú en tu espacio, bueno, no nada más como terapeuta, como psicólogo, pero que tú en tu espacio puedes hacer muchas cosas, pero a veces los entornos o los contextos de las personas son muy difíciles, son muy dolorosos, y entonces, aunque hagas, a veces la resiliencia de esa persona no es suficiente, y el contexto lo jala nuevamente pues a recaer. Entonces yo creo que esa sería de las situaciones más difíciles, o sea, lo que va retrasando pues el avance del proceso. Y ya por último, para finalizar, ¿qué consejo le daría a aquellas personas que se están preparando para ser futuros psicólogos? Que se busque su esencia, porque cada uno desde el interior va a tener una esencia. Van a desfilar muchos maestros, seguramente la mayoría van a ser psicólogos, médicos, muchos maestros como ustedes. Aprovechen al máximo, estímanlos mucho, porque seguramente todos sus maestros pues, son profesionales en el área. Entonces, cada uno tiene una fortaleza. Traten de identificar cuál es la fortaleza de cada maestro y la absorban. ¿Sí? Eliminen los juicios lo más posible, porque yo sé que no se pueden eliminar todo segura, pero lo más posible. Permítanse disfrutar el proceso, sean disciplinados, lo más disciplinados que puedan. La psicología es maravillosa, es una carrera maravillosa, es una carrera muy bonita, es una carrera que te da muchas satisfacciones. Busquen siempre ustedes su crecimiento, trabajen en su crecimiento personal, trabajen mucho en sus aspectos no resueltos, vayan a terapia. Entonces si ya van o si ya los invitaron sus maestros a que vayan a terapia, pero ese es un consejo, vayan a terapia. Y último consejo, ya les dije muchos, dije que no me gustaba dar consejos, pero un último consejo es, y va en relación a sus maestros, busquen un mentor. Yo tuve un mentor cuando estudié psicología y es una persona a la que le estoy intensamente agradecida. Mucho de lo que aprendí se lo dejo a ellos, a los mentores. Entonces, mientras estén estudiando, si tienen la oportunidad de practicar, aunque les paguen casi nada, tomen la oportunidad, tómenla, porque eso les va a dar mucha seguridad, mucha confianza. Muchas gracias. Sería todas las preguntas. Muchas gracias por el tiempo y también por los consejos y por todo su dedicación a la entrevista, que me gustó muchísimo. Ay, muchas gracias. A mí también me gustó. Yo los consejos sí me lo llevo, sí lo voy a aplicar. Gracias, chicos, yo también me sentí muy a gusto, muy cómoda, muy contenta. Pues, muy bien, muchas gracias. Perfecto.